A esta hora quiero darle la bienvenida en los estudios en Quito al doctor Marco Proaño Maya. Él es experto en seguridad social, analista jurídico. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, doctor. Muy honrado por la invitación. Bueno, si bien hay una situación permanente del Seguro Social que preocupa, lo que está pasando en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social definitivamente yo creo que nos preocupa a todos. Esta semana estuvo en este espacio el presidente del Consejo Directivo del IES, el señor Paul Granda, y él decía que este gobierno ha logrado recuperar que el gobierno precisamente pues cubra o aporte con ese 40% que va destinado precisamente al fondo de pensiones. Pero pese a eso, lo cierto es que no se ha logrado cubrir ese 40%, sino solo un 28%. Quisiera que usted nos cuente desde su experiencia o perspectiva cuál es para usted la situación que vive actualmente el IES. La contribución del 40% al fondo de pensiones históricamente fue diseñado desde 1942 para la sostenibilidad del llamado sistema de reparto. Este mandato ha permanecido en el tiempo. Ningún gobierno se atrevió a suspender este 40%. Y en los años en que se suspendió, el IES tuvo que asumir la totalidad para pago de pensiones, que era una contribución del Estado. Si usted me permite, el sistema de reparto es, con las aportaciones de los trabajadores activos, se financia las prestaciones de los trabajadores pasivos. Entonces, ¿quién va aportando mes a mes de su trabajo, de su esfuerzo personal? Va construyendo el 60% de una pensión de jubilación y el 40% aportaba el Estado. No es posible hablar de un sistema de reparto sin que exista la contribución obligatoria del Estado. Pero bueno, esa decisión se tomó en el gobierno pasado y este gobierno la ha logrado recuperar, pero han reconocido que también tienen un problema económico, lo que hace difícil poder cumplir con ese compromiso adquirido, y es por eso que actualmente, dicen ellos, se buscan mecanismos para lograr completar ese 40%, pero ahí entra esta preocupación, porque lo que dicen ellos es que según los estudios actuariales, si es que se completa el pago de ese 40%, se dan reformas estructurales, tanto en el IES como en el BIES, y aparte hay un acuerdo nacional que permita dar paso a esas reformas estructurales, pues entonces habría al menos la tranquilidad de saber que tenemos ese fondo de pensiones hasta el 2058. Pero ¿qué tan viable es lograr esa fórmula que el gobierno quiere aplicar? Oficialmente se ha reconocido que solamente el año que feneció, el Estado aportó solo el 28% del 40%. Esto va descapitalizando el fondo de pensiones. Y hay un año que es fatídico, porque el estudio actuarial habla del año 2023, en donde, si el Estado no aporta el 40% en su totalidad, va descapitalizándose el fondo de pensiones. También oficialmente hemos escuchado que se adversó la decisión 501, pero faltó decir que no hubo transparencia, que no hubo seriedad. ¿Por qué? Porque el artículo 122 de la ley dice: no se podrán tomar recursos de un fondo para tratar de solucionar el déficit actuarial operacional de otro fondo. ¿Y qué hizo el gobierno anterior? Con una disposición transitoria de hace 20 años. Usted y su inteligencia comprenderán que una disposición transitoria es el texto normativo para regular en forma provisional una situación jurídica temporal. Pero el artículo 54 de la ley dice: quien actúe en contra del artículo 122, es decir, tomar recursos de un fondo para tratar de solucionar el déficit de otro fondo, será penado en forma
de hasta 3 años de cárcel, si más no me equivoco. ¿Y qué hizo el gobierno? Derogó el artículo 54 y luego tomó la decisión 501. Se olvidaron lo que decía Benjamín Carrión, que lo único que no perdona el pueblo ecuatoriano es que atenten contra sus libertades y que crean que el pueblo ecuatoriano es tonto. El pueblo ecuatoriano siempre será superior a sus dirigentes. Bueno, definitivamente hay que mirar hacia atrás para poder establecer responsables de lo que estamos incluso viviendo hoy. Pero ya mirando hacia adelante, doctor, con esto que está pasando, con eso de que se ha cubierto hasta ahora el 28%, pero hay esa intención de buscar un mecanismo que permita cubrir ese 12% que aún falta, más este deseo de que haya una reestructuración o que se tome algún tipo de medida en relación también estructural al IES y al BIES. Si con esto de aquí no se lo hace en el tiempo correcto, usted acaba de mencionar que se corre el riesgo de que para el 2023 hayan problemas ya con ese fondo de pensión. Entonces, ¿usted cree posible que en este tiempo que queda se pueda llegar a ejecutar esta fórmula que el gobierno desea implementar? Cualquier sistema de seguridad social siempre tiene que pensar para el futuro. Por eso, cuando ahora defendemos los derechos de los jubilados de hoy, pensamos en los jóvenes que serán los jubilados de mañana. Es el proceso inexorable de la vida. Todos somos viejos, todos. La única forma de no llegar a ser viejo es morirse. Y la única forma de vivir muchos años es envejeciendo. Y los jóvenes de hoy, que aportan mes a mes durante más de 30 años, no pueden tener como única certeza la incertidumbre. Saramago decía que el problema de los jóvenes de hoy es que solo tienen presente. No tienen pasado ni futuro. Y hay que luchar por el futuro de ellos. Porque, mire, la vida tiene sus límites. Por eso, este gran pensador italiano decía que él no quiere pertenecer a la vejez ofendida. Porque la sociedad de hoy, una sociedad de consumo, valora al hombre mientras produce. Si el hombre no produce, lo desechan, lo invisibilizan, lo desprecian. Vivimos una sociedad en la que ha hecho de los hijos migrantes y de los viejos náufragos solitarios en una sociedad acomplejada. Por eso, lo mejor que puede hacer un país por la sociedad es luchar por los niños y por los viejos. Ahora, pero ya poniéndolo en un ejemplo quizás, ¿qué le espera entonces a esos jóvenes si es que, como también lo dice un estudio actuarial, las cosas se complican para el 2023? ¿Qué va a pasar entonces con aquellos jóvenes que hoy están aportando, como usted decía, que ya están trabajando y que se proyectan incluso a lo que puede ser ya su vida cuando reciban una jubilación? Mire, actualmente hay un problema que no tenía que afrontarlo ni enfrentarlo el pasado. Es el problema del envejecimiento de la población. Es un fenómeno mundial. En el año 2050 habrá 1.600 millones de personas de la población mundial que tengan más de 65 años. Según algunas universidades, el promedio de la vida de una persona es 5 horas cada día. Entonces, nosotros tenemos ese problema. Primero, porque han bajado las tasas de natalidad. En promedio, la mujer pasó de tener 6 hijos a 3 hijos. Y hoy tiene 2 hijos. Y el problema de la mortalidad, es decir, conforme organismos internacionales, el Ecuador tiene una perspectiva de vida de 76 años promedio. Entonces, ya si la persona vive más, hay que darle certeza que va a tener su pensión de jubilación. Porque el único bien que tiene la persona cuando se jubila es su pensión de jubilación.
Y su mayor riesgo es perder su pensión de jubilación. Por eso que se ha dicho que la pensión de jubilación es la mayor conquista de la vida laboral del país. Pero ahora, partiendo de eso de ahí, doctor, y también de que la situación del IES viene siendo una situación preocupante permanentemente, solo que quizás ahora es más grave de lo que ha sido en otras generaciones o tiempo atrás. ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Qué es lo que se debería hacer para tener todos esa tranquilidad en cuanto a nuestra pensión jubilar, como usted lo acaba de mencionar, que es la única certeza que todos esperamos tener cuando hemos aportado durante toda nuestra vida laboral? Entonces, ¿cuál puede ser la solución a lo que hoy estamos enfrentando, a este grave riesgo que estamos enfrentando? Que el Estado cumpla con su obligación de pagar el 40% al fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque el fondo de pensiones contra pago de las prestaciones o una base decreciente de aportaciones pone en serio peligro a las nuevas generaciones. Subrayo, a las nuevas generaciones. Mire, yo creo que los jubilados no necesitan ni reclaman compasión de nadie. No interesa el pensamiento de quienes ven en el jubilado con la visión del desvalido. No, solo quieren respeto, solidaridad y no ser ofendidos ni por el poder, ni por la ingratitud, ni por la maldad. Saramago dice que cuando ve a una persona vieja, siempre parece que mira a lo lejos. No, está mirando hacia adentro, hacia su memoria. Y la memoria es lo único que no puede destruir el tiempo. Ahora, ante estos inconvenientes que hay, se habla de la necesidad de una reforma estructural, doctor, pero lo cierto es que en la Comisión de Trabajadores de la Asamblea hay 6 proyectos que han sido remitidos del CAL y ninguno tendría dentro de sí una reforma estructural planteada como tal. Más bien, se habla de algunos otros cambios. Por ejemplo, proponen que se haga una reestructuración, que ya no sea necesario tener 30 imposiciones, sino 20, y que tampoco haya un límite de edad para poderse jubilar. ¿Cabría el análisis de ese tipo de planteamientos que ya reposan en la Asamblea Nacional? Hay que respetar las normas legales que están vigentes. 30 años de aportación, 60 años de edad. Pero a mí, si bien me preocupa el seguro de invalidez, vejez y muerte, mucho más me preocupa el seguro de salud. El seguro de salud no es un seguro de enfermedad. La salud no está en los hospitales, está en la medicina preventiva. Por eso cuando una persona enferma sufre, padece la familia. Por eso hay 3 niveles en el Sistema Nacional de Salud. El nivel primario de salud, que está constituido por centros y subcentros de consulta externa, que tienen que ver con patologías de bajo rendimiento. Luego el sistema secundario de salud, con hospitales y médicos especialistas. Y los hospitales referenciales de Quito, Guayaquil, Cuenca, que son los hospitales que tienen que atender la salud de alta tecnología. En consecuencia, desde el año 2008 hasta el año 2016, el Seguro Social entregó más de 2.600 millones de dólares a hospitales y clínicas privadas por transferencia ante la demanda de afiliados y jubilados. Y si bien el fondo de pensiones es muy frágil, porque para su conocimiento y de la opinión pública, actualmente el fondo de pensiones tiene 6.500 millones de dólares, de los cuales la mayoría están en préstamos y en papeles del Estado. En consecuencia, defender la vida de los jubilados y de los que van a jubilarse, de los jubilados de mañana, es digno de una política seria, porque de la seguridad social depende la vida, la salud y la dignidad de las personas. Pero ¿cuál puede ser ahí también la vía o el camino de solución en torno a ese tema que a usted también le preocupa y que a todos, que es el seguro de salud, cuando hay una deuda también en ese sentido, cuando se habla de una politización incluso de los hospitales que forman parte
en algunos casos del Seguro Social, cuando hemos visto una serie de actos de corrupción dentro de la institución. ¿Cuál puede ser ahí el camino por donde comencemos a ver una luz también de arreglo en ese sentido? Mire, yo creo que no hace falta una reforma legal. El artículo 117 de la ley dice que para financiar el seguro de salud puede con los aportes llegarse hasta el 10%. Actualmente es el 5,94%. En tal forma que la resolución 501, que es progresiva y que termina en el año 2021, lo que quiso hacer es darle al seguro de salud más sostenibilidad por el efecto de que se dio atención de salud a los hijos de los afiliados. Y esta es una conquista. No hay cómo suprimirla, porque los derechos sociales hay que preservarle la conquista social. No puede haber retroceso, pero tiene que haber una disposición, porque hay un principio universal en la seguridad social. No se puede dar ninguna prestación si no está debidamente financiado. ¿Cabría decir que todo esto depende de una voluntad política cuando estamos en un país donde es reconocido que hay también una situación económica compleja? Sí, realmente no puede haber una sociedad democrática si no hay un sistema de seguridad social políticamente responsable, económicamente sustentable en el tiempo y socialmente solidaria. A mí me preocupa cuando de la población económicamente activa de 8.500.000 personas, 5 millones de personas están en la desocupación. Eso es una grave preocupación. Y la única forma de sostener el sistema de reparto es con más afiliaciones y haciendo que el Estado contribuya seriamente con la totalidad de su mandato respecto al 40% al fondo de pensiones. Quiero agradecerle, doctor, su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, analizando esta problemática que realmente nos concierne a todos, nos afecta a todos, como es la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.